Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi presentación sobre el primer trabajo práctico de Comunicación y Semiótica 1. Y bueno, vamos a pasar a presentar el primer trabajo. Bueno, lo primero que tenemos para analizar son los textos de Jacobson y Kerbrat. ¿Qué nos dicen estos autores? En primer lugar, Jacobson propone un modelo de comunicación en donde intervienen 6 factores. Un emisor que envía un mensaje, un receptor que recibe ese mensaje, un contexto que es a lo que se refiere ese mensaje, es decir, de lo que habla ese mensaje, a través de un código que es algo común entre el destinador y el destinatario, que sería lo mismo que emisor y receptor, que básicamente eso funciona para que ellos mismos puedan entenderse en una comunicación. Y todo esto mediante el sexto factor, que es un canal, que es un contacto, un medio físico por el cual se transmite ese código que está inserto en el mensaje que envía el emisor al receptor. Jacobson describe el concepto de función lingüística. ¿Qué es una función lingüística? Es básicamente las distintas formas que tenemos nosotros como seres humanos para poder comunicarnos. Para este concepto, Jacobson engloba 6 funciones para cada factor de la comunicación. Para el factor de emisor o destinador tenemos la función emotiva o expresiva. Esta función apunta a una expresión directa de la actitud del hablante ante aquello de lo que está hablando, utilizando ya sea pronombres personales en primera persona, pronombres posesivos, etc. Esta función tiende a producir una cierta emotividad o emoción ante aquello de lo que habla el emisor. Es decir, que influye mucho en el cómo dice eso el emisor y cómo se lo transmite al receptor. Cómo envía ese mensaje, de qué manera, una manera seria, pasional, triste, desesperanzadora, agresiva, etc. En cuanto al contexto, tenemos una función llamada referencial o informativa, que es el hilo conductor de varios mensajes y usa sustantivos o también puede usar pronombres en tercera persona, ya que debe referirse a algo y estar basado en algo. Para el destinatario tenemos una función conativa o apelativa y responden a funciones ya sean imperativas o declarativas, es decir, depende de lo que le diga el emisor cómo lo va a recibir el destinatario y se aplica en el uso de verbos y de la segunda persona. Es decir, que lo que diga el emisor va a condicionar la actitud o los actos posteriores del receptor. Para el canal tenemos una función llamada función fática, que básicamente se encarga de que el canal de comunicación funcione correctamente. Para el código tenemos la función metalingüística, y se utiliza para hablar del propio mensaje, del código mismo. Es decir, que lo analiza el lenguaje también. Y para el mensaje existe la función poética, la cual Jacobson dice que no puede explicarse muy claramente debido a todos los problemas que existen en la lengua. Y también dice que no hay que confundirlo o simplemente encerrarlo en la poesía, por ejemplo, ya que eso sería una explicación muy simple y a la vez no sería la real, no estaría completa. Básicamente, esta función abarca a todo el mensaje que se utilice de una forma estética, es decir, que quiera llamar la atención a alguien o por algo o para algo. Básicamente lo que podemos encontrar en textos literarios, cuentos, poesía, sin encerrarlo en eso, obviamente. Ya que, por ejemplo, una propaganda incluye una función poética. Kerbrat, por su lado, rechaza a Jacobson. ¿Por qué? Porque ella explica que dos participantes de una comunicación, por más de que hablen el mismo idioma, pueden que no hablen exactamente la misma lengua. ¿A qué se refiere con esto? A que cada participante, cada individuo tiene su propio código, creció de manera distinta que todo el resto, cada uno de los individuos. Es decir, que la forma de hablar de uno puede o no ser compatible con la forma de hablar de otro. Y esto depende de varias cuestiones. Ella los define como idiolectos, ya que, por ejemplo, el español que se habla en la capital federal no es el mismo español que se habla o en España o en una provincia del interior como por ejemplo Córdoba. Ella divide estos aspectos en los siguientes idiolectos. Tenemos el cronolecto, que es la lengua utilizada dependiendo de la edad de cada individuo. El sociolecto, que depende del rango de escolaridad o de educación que tenga cada individuo.
Y tenemos el dialecto, que son las distintas formas de lengua de una región, es decir, por ejemplo, el lunfardo. Entonces, con respecto al código, ella dice que es interno de cada sujeto y depende de todas las experiencias y competencias que haya vivido esa persona en particular y por la cual habla de cierta forma en la actualidad. Y adquiere la lengua a medida que lee, que aprende nuevos conceptos y que va enriqueciendo su forma de hablar. El rechazo o crítica del sistema de Jacobson por parte de Kerbrat se basa en el mismo código, ya que ella dice que Jacobson no considera los elementos totales o necesarios para tener en cuenta dentro del código, y lo deja como algo muy simple, con lo tremendamente complejo que ella dice que es. Ella plantea esos errores que puede haber en una comunicación, en donde un emisor puede querer comunicarle algo a un receptor y quizás no se entienda en su totalidad. Esto se llama intercomprensión parcial. ¿Qué es la intercomprensión? Es ese poder que tenemos los seres humanos de entendernos entre nosotros. Y parcial debido a eso, que no puede desarrollarse en su totalidad en todas las ocasiones. En una versión más detallada, ella propone dos problemas del código. Uno es el problema en su homogeneidad. Y es precisamente eso, que es inexacto que dos participantes, incluso de la misma comunidad lingüística, hablen exactamente igual. Suponer que el emisor ya resuelve miméticamente el código que es enviado al receptor no tiene en cuenta todos los aspectos necesarios del mismo, ya que puede haber dudas acerca de una palabra que yo le quiera comunicar a otra persona, o puede haber ambigüedades acerca del mismo concepto. Entonces ella dice que la comunicación es un proceso relativo y gradual, o sea que las competencias no son iguales, la competencia del hablante no es la misma que la competencia del oyente, al menos no en todos los casos, o en su mayoría no lo son. Entonces el mensaje puede desdoblarse y terminar teniendo muchos significados. El segundo problema es la exterioridad del código. Y acá mismo es donde ataca Jacobson, ya que ella explica que el código es interno de cada participante de la comunicación. Y esto tiene mucho que ver con la competencia que hay dentro de la producción y de la interpretación de los sujetos, ya que nuestras aptitudes de codificación son más restringidas que las de decodificación. En resumen, la codificación es lo que realiza el emisor al transformar el mensaje en señales y códigos que el receptor pueda entender. Y la decodificación es el proceso que realiza el receptor al escuchar y analizar ese mensaje para poder entenderlo. Dentro de estas competencias encontramos las determinaciones psicológicas y psicoanalíticas. Estas desempeñan un papel muy importante en la codificación y en la decodificación. Y luego las competencias culturales e ideológicas, que acentúan las divergencias intelectuales de los individuos. Luego habla de dos modelos, el de producción y el de interpretación. Eso más o menos ya lo expliqué. Estos explicitan el conocimiento que tienen los sujetos acerca de su contexto que se aplica en su forma de hablar. Esto explicita el conjunto de conocimientos que tienen los sujetos acerca de su lengua. Y esto constituye al conjunto de reglas que utilizan el emisor y el receptor en su codificación y decodificación en base a su conocimiento acerca de la lengua. Y así un acto enunciativo se vuelve efectivo. Estos se apoyan en el modelo de competencias y se proponen hacerlo funcionar. Sin embargo, Kerbrat hace una autocrítica y dice que puede ser un modelo bastante estático y simple. Luego habla de las propiedades de la comunicación verbal, y dentro de ellas tenemos 4. La simetría, esto se refiere a que cada mensaje en general demanda una respuesta, o sea que cada receptor se vuelve un potencial emisor. La observación, que refiere a que cuando uno habla, o sea cuando el receptor está comunicando su mensaje, el receptor lo oye, lo observa y lo escucha. Y esto también se produce al revés. Cuando el receptor se transforma en emisor y quiere hablar, el otro también lo escucha en silencio. En ese momento entra en funcionamiento dos factores: el emisor con su competencia verbal de codificación y su competencia paraverbal de codificación y decodificación. Y el receptor con su competencia verbal de decodificación y su competencia paraverbal de decodificación y de ciertos aspectos de su competencia de codificación. Luego tenemos la reflexividad. Esto quiere decir que un emisor, cuando está por transmitir un mensaje, primero se vuelve su propio receptor, ya que se lo comunica a sí mismo para luego enviarlo.
y la transitividad. Esto quiere decir que si un emisor le transmite información a un receptor, este receptor puede transmitirle ya sea de vuelta al emisor, se transformaría en su propio receptor, o ser el emisor del mismo mensaje hacia otro receptor o receptores. Estos receptores pueden ser alocutarios o no alocutarios. Los alocutarios son los destinatarios propiamente dichos, los directos, y los no alocutarios son los imprevistos o los no directos, ya que no forman parte de esa interlocución. Por ejemplo, que alguien le cuente algo a otra persona y no esté pensado que esa persona le cuente a otras personas. Esas otras personas serían los receptores no alocutarios, ya que no estuvieron previstos. O puede ser una persona que pase por al lado cuando otras dos estén hablando y escuche la conversación. A esos receptores Kelbrad los llama receptores adicionales y aleatorios. Ella también explica que hay distintos niveles de recepción, ya que pone el ejemplo de una actuación en un teatro, puesto que la comunicación de un actor de teatro frente a otros actores es distinta que la comunicación de ese mismo actor con el público. Entonces pueden existir diversos niveles de esta recepción. En este caso, uno sería más cómico y relacional, ya que hay ensayos previos, hay una experiencia de la actuación entre esos actores, y luego una recepción quizás más trágica o emocional por parte del actor hacia el público, que es lo que el mismo actor quiera representar o que quiera causar en esa multitud. También dice que el receptor puede ser ya sea real o virtual, o también ficticio. ¿Y cómo se convierte en ficticio? Cuando el emisor le otorga estas apariencias y poderes que tiene un receptor real, como por ejemplo el don de la palabra. Luego describe distintas interacciones entre estos diversos componentes. En el esquema del emisor y el receptor se enfrentan sus esferas respectivas, ya que dependen profunda y exclusivamente de la vida propia de cada uno de ellos, de su contexto, de dónde vivan, de cómo aprenden, de dónde aprenden, cuánto aprendieron, cuánto leen, etc. Además de la imagen que tienen ellos de ellos mismos. También la imagen que tienen ellos del otro, lo que creen saber del otro y lo que se imaginan que puede llegar a decir y luego responder. Luego exhibe un problema que es de competencia ideológica, ya que abarca unos contenidos que son autónomos de cada uno de los sujetos, además de que es muy susceptible y en algunos casos muy pasional. Esto lleva a que estos aspectos interfieran en la forma de hablar y que manipulen a todos los conceptos lingüísticos que los sujetos conocen para llevarlos a su realidad, la cual Kelbrad describe que es muy porosa. También afirma que el estatus del referente es muy complejo con respecto al mensaje. Por una parte es exterior a este y envuelve a la comunicación, pero al mismo tiempo se inserta allí y forma parte de él, transformándose en algo presente y perceptible dentro de la comunicación. Y aquí es donde se genera una situación de discurso. Luego, el canal, que se refiere, como ya dijimos, al soporte de los significantes, ya que el mismo hace variar la naturaleza del mensaje en sí. Por lo tanto, dependiendo del mismo canal, el mensaje puede ser recibido de una forma u otra. Luego tenemos los estudios de Casamilia y Blancafort, quienes se basan en el discurso. ¿Y qué es el discurso? Lo definen como una práctica social entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado. Puede ser ya sea oral o escrito, y forma parte, además de que crea la misma vida social. El mismo se basa en distintas unidades de análisis. La unidad básica es el mismo enunciado, que es básicamente el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación, establecido y realizado por un enunciador y un enunciatario. Estos enunciados se combinan entre sí para formar textos, que es la otra unidad de análisis. Como bien dije, es la combinación de los mismos enunciados. Pueden ser orales o escritos y están constituidos por elementos verbales combinados que forman una unidad comunicativa, intencional y completa. También hacen mucho hincapié en los datos empíricos, que básicamente son los datos que se acumulan a través de la experiencia. Estos se dan en un contexto, forman parte del contexto y crean contexto. Sin los datos empíricos no hay poder de análisis real o racional.
Luego abarcan el concepto de lingüística textual, que plantean el estudio de las unidades comunicativas que trascienden los límites oracionales para poder explicar la macroestructura y la superestructura de los textos. Se ha enfocado en el estudio de las propiedades que definen al texto, y también de la búsqueda de una clasificación de los distintos tipos de texto. Esto mediante una combinación de ciertos elementos lingüísticos a partir de sus bases o secuencias prototípicas. Luego tenemos a la autora Elvira de Arnoux, que a pesar de su apellido francés es de nacionalidad argentina. Ella pone en la mesa conceptos como la polifonía, que son básicamente las variedades de forma que adopta la interacción de voces dentro de una secuencia discursiva o de enunciación. La situación de diálogo que toda producción verbal supone, su orientación hacia el otro, y aparece con mayor o menor grado de explicación en el mismo tejido textual. Luego habla de la isotopía, que es la pertenencia de un discurso a un lecto, a un estilo o a un género, y puede generarse en sí misma una ruptura, que puede ser causada por la irrupción de fragmentos que remiten en variedades distintas, o sea, a distintos estados de la lengua o a sincronías diferentes. También nos trae el concepto de intertextualidad, que es la relación que se establece entre dos textos cuando uno es incluido en otro, y puede ser incluido en forma de cita o de alusión. También divide al discurso entre directo e indirecto. Habla del directo cuando la frontera del discurso citado y la del citante es sumamente nítida, ya sea marcada en los textos por dos puntos, comillas o guiones, y en los mismos enunciadores por rasgos suprasegmentales, como la misma juntura o el tono de la voz. En el discurso directo, el mismo conserva todas las marcas de su enunciación y a la vez produce un efecto de fidelidad al original. La RAE, por ejemplo, lo describe así: el que habla o escribe reproduce textualmente las palabras con que se ha expresado el autor de ellas. Luego tenemos el discurso indirecto. En el mismo, el discurso citado pierde su autonomía y está subordinado sintácticamente al discurso citante, quien borra sistemáticamente todas las huellas de la otra enunciación. Estos pueden estar marcados ya sea por cambios de embragues, tiempos verbales, la neutralización de los giros expresivos que remiten directamente con el autor, es decir, el locutor del discurso, la normalización de las operaciones, el relleno de las elipsis y la unificación de las repeticiones. El discurso indirecto supone una interpretación del discurso del otro, del discurso original. Es una versión del mismo discurso, pero no es el mismo, y este da lugar a síntesis o despliegue según los casos. Cuando el hablante se hace cargo del discurso citado, pone en el mismo sus propias ideologías y creencias, adaptándolos, y así es como el objetivo del discurso principal y original quizás se vea afectado cuando es citado indirectamente. Por ejemplo, esto se puede dar en ocasiones en las que un sistema ideológico tiene un discurso y un hablante lo transforma para ya sea estilizarlo y ponerle sus propios condimentos ideológicos, sumándolos y manipulándolos a su manera para que quede como esa persona quiere, y lograr así comunicar el mismo discurso original pero de otra forma. Luego ella define a la conjunción discursiva o hibridación, que básicamente son las distintas formas que adopta la contaminación de voces dentro de una misma secuencia discursiva, ya que, por ejemplo, segmentos del discurso del otro pueden aparecer con sus acentos propios diseminados dentro del discurso del narrador. Luego propone el concepto de discurso interior. Este adopta la forma de un diálogo. Es esa segunda voz que aparece que puede desempeñar varios papeles, como representante típico de un grupo social al que pertenece el individuo. Estos pueden tener el mismo estatus o pueden no ocupar una posición estable, ya que puede haber una voz dominante o no. Y todo esto dependerá de las circunstancias del momento y quiénes sean estas voces. Y todo va a depender de las circunstancias del momento, cómo estas voces sean representadas y quiénes las representen. Luego incluye el concepto de transtextualidad, que es básicamente todo aquello que relaciona al texto con otros textos, ya sea explícitamente o alusivamente. Dentro de la transtextualidad hay distintos tipos: la intertextualidad, la paratextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad y la arquitextualidad. Después tenemos lo que dice Ducrot. Él pone en paralelo la teoría lingüística y la polifonía. Él afirma que cuando hay locutor,
este es necesariamente también el sujeto de conciencia, principio que solo se justifica si se quiere poner a salvo una unicidad admitida a priori por el sentido común. Aquí se relacionan los conceptos con la polifonía en el sentido en que la interacción de las distintas voces que se presentan, ya sea fuera o dentro del mismo relato, se unen en su propio conjunto y hacen al relato en sí. Toma en varias instancias la teoría del relato de Genet, quien afirma que hay dos tipos de instancias narrativas, el locutor y el enunciador. Ducrot afirma que el locutor corresponde a una colectividad y que es opuesto al sujeto hablante empírico. Según Genet, el autor de un relato pone por delante un narrador, responsable del relato y con características totalmente diferentes de las que la historia literaria reconoce. Ducrot insiste en que existe una diferencia entre el narrador y el autor, y trata la relación que mantienen en el tiempo. Esa distinción permite que el acto de narración pueda ser efectuado por alguien del cual se dice al mismo tiempo que no existe o que no existe más, y también dice que es necesario ser para escribir, no para relatar. De ahí nacen los relatos en primera persona de personajes muertos al final de la historia, por ejemplo. Afirma que el locutor habla en el sentido en el que el narrador relata. Es la fuente del discurso. Sin embargo, los actores del lenguaje efectuados en ese discurso pueden ser atribuidos a enunciadores respecto de los cuales toma distancia. Él pone en relación al enunciador y al centro de perspectiva. Distingue enunciado de oración. También habla del discurso referido. En síntesis, es un discurso de otro enunciador dentro del de uno nuevo. O sea, este nuevo enunciador se refiere en su propio discurso al discurso de otro enunciador. Él habla de construir un marco general que constituya por sí mismo una extensión de la lingüística. Define a la enunciación como el acontecimiento constituido por la aparición de un enunciado. Y ese enunciado es el acontecimiento histórico, algo que no existía antes de que se hablara y que deja de existir luego de que se deja de hablar. También pone sobre la mesa conceptos como ironía y negación. Propone que la ironía es una forma de antífrasis, una figura que modifica un sentido literal primitivo para obtener un sentido derivado. Es una especie de figura retórica, o sea, decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, pudiendo emplear un tono, gestos o palabras que insinúen la interpretación que debe hacerse. Y luego habla de la negación, dejando en claro que es un fenómeno de lengua que está inscripto en una oración. En diversas ocasiones distingue tres tipos de negación: la polémica, la descriptiva y la metalingüística. La descriptiva permite representar un estado de cosas sin que su autor presente su palabra como opuesta a un discurso adverso. La polémica siempre supone la presencia de dos puntos de vista antagónicos e internos al propio discurso. Esos puntos de vista son atribuidos a distintos seres discursivos, los enunciadores. Y la negación metalingüística es una que contradice los términos mismos de una palabra efectiva que se pretende refutar, por lo que siempre opone dos locutores diferentes. Luego le dedica cierto tiempo a las estructuras concesivas por cierto y pero, y las engloba dentro de la misma negación, y los separa en segmentos, en el que el por cierto se engloba en el primer segmento, que se presenta como un argumento para cierta conclusión, y luego para la conclusión inversa. Y pone el ejemplo en el que, cito, ustedes me proponen ir a hacer esquí, y yo rechazo la propuesta respondiendo, por cierto, hace buen tiempo, pero me duelen los pies. Entonces él explica que el uso del por cierto le sirvió ahí para atribuirle a ellos una argumentación del tipo, hace buen tiempo, por lo tanto hay que ir a hacer esquí. Argumentación que ellos no habían formulado explícitamente, pero a la cual le da crédito al mismo tiempo que la rechaza por medio del contraargumento de me duelen los pies. Entonces explica que esas estructuras o nexos concesivos argumentan en sentidos opuestos y, aunque el locutor declare estar de acuerdo con el hecho alegado por un enunciador, se distancia de este. En este caso, reconoce que hace buen tiempo, pero no lo acerta como una aserción que le pertenezca. El uso del por cierto impone una distancia, y él lo describe con estas palabras: les pido que me describan los esquí que van a utilizar y que yo no conozco. Ustedes me contestarán, tal vez, son largos pero livianos, mientras que sería extravagante que dijeran, en la misma situación, no son largos, por cierto, pero son livianos. El por cierto marcaría por parte de ellos un acuerdo a posteriori con la aserción de algún otro, actitud que no coincide con lo que él les pidió. Eso es una simple descripción. Para agregar en cuanto al discurso, hay algo llamado discurso monológico.
Y es tan simple como decir que es un discurso realizado solo por una persona, pudiendo ser dirigido o a otra persona o a muchas. Luego entramos en el autor Tom von Dijk. Él habla del contexto, un concepto súper complejo. En absoluto resumen, se puede decir que los contextos son un conjunto de sucesos. Y estos sucesos cambian de momento a momento infinitamente a lo largo del tiempo. En el acto expresivo, el contexto es fundamental, puesto que no podemos considerar que dos personas de contextos distintos, incluyendo todo lo que abarca el concepto de contexto, vayan a pensar igual, mucho menos a comunicarse de la misma manera. Ya que por más pequeña que sea la diferencia entre dos contextos, las personas que se expresen de uno y de otro pueden ser completamente distintas. Pensar distinto, aprender distinto, hablar distinto y expresarse distinto. Hay muchos factores que estructuran al contexto. Muy resumidamente podemos decir que el contexto se define por el periodo de tiempo en el que transcurren los hechos y el lugar en donde se encuentran el hablante y el oyente. A su vez tienen alternativas, las normales y las anormales. Las normales satisfacen los postulados básicos de los distintos transcursos de los sucesos comunicativos. Y las no normales son las situaciones posibles o imaginables. Luego nos lleva a un concepto llamado pragmática, que tiene en sí varios objetivos. Uno de los objetivos es proporcionar las condiciones de satisfactoriedad para la expresión acto y explicar respecto a qué tal acto puede ser un componente en un transcurso de interacción en el que o es aceptado o rechazado por otro agente. Otro es formular los principios que subyacen a tales transcursos de interacción verbal que deben ser satisfechos por un acto de habla para que sean satisfactorios. Otro es aclarar cómo las condiciones de éxito de la expresión como acto, así como los principios de la interacción comunicativa, están conectados con la estructura o interpretación del discurso. Luego le otorga una estructura al contexto. Como se observa en pantalla, es algo bastante extenso. Sin contar los tiempos del contexto que se basan en un estado inicial, uno intermedio y uno final, propone un modelo de estructura muy completo, donde expone el conjunto de contextos posibles, el contexto real junto con el conjunto de contextos posibles, un conjunto de punto de tiempo, un conjunto de lugares, un par aquí-ahora, que define los estados del contexto real, más el conjunto de puntos de tiempo combinado con el conjunto de lugares, un conjunto de personas o agentes participantes posibles, un subconjunto del conjunto de personas o agentes participantes posibles que contiene los participantes reales, un conjunto de tipos de expresión, un tipo de expresión real al conjunto de tipos de expresión, una muestra de expresión real del tipo de expresión real, un conjunto de actores comunicativos, la función de hablar en el conjunto de actos y la función de oír en el mismo conjunto de actos. Luego, el hablante real dentro del conjunto de personas o agentes posibles. Luego, el hablante real dentro del subconjunto del conjunto de personas o agentes posibles. El oyente real dentro del mismo subconjunto. Luego incluye varios conjuntos de conocimientos, creencias, necesidades, deseos e intenciones pertinentes reales. Y por último, con la denominación con, el conjunto de convenciones comunicativas de la comunidad del habla, que está dentro del conjunto de personas o agentes posibles. Luego pone en la mesa el acto de habla, más específicamente el acto ilocucionario, que es un acto complejo que consta él mismo de varios órdenes de acción en los niveles fonético, morfológico y sintáctico. La actividad básica igual se da en términos fonéticos. Ahora vamos a poner en materia de análisis esta imagen. Aquí se puede observar, al menos en primera instancia, un dibujo alterado. ¿Por qué? Tenemos dos figuras reconocidas que son muy clásicas. Por un lado tenemos a la Bella Durmiente y por otro lado tenemos a Freddy Krueger. Aquí hay una cita de Freddy Krueger dentro del cuento de la Bella Durmiente, ya que está instalado dentro del escenario de ese cuento. Es una cita representativa, ya que tenemos el dibujo exacto de Freddy Krueger dentro del de la Bella Durmiente. Esa cita cae dentro de una intertextualidad entre dos cuentos, como lo son el de la Bella Durmiente y el relato, digamos, de Freddy Krueger. Hay cierta parodia en la imagen. ¿Por qué? Porque se reemplaza la imagen del príncipe, o en este caso el dibujo de tal, por el dibujo de este personaje, Freddy Krueger.
y puede interpretarse, por ejemplo, con diversos estándares de belleza que puede representar el príncipe y con los que Freddy Krueger no cumple. ¿Se podría considerar esta obra un plagio? En teoría, si la persona que la hizo agarró la imagen del cuento de la Bella Durmiente y la utilizó, podríamos decir que sí, pero insertó un aspecto original dentro de ella, ya que cambió detalles, cambió incluso un personaje y la hizo original. Y dentro de esta obra original tenemos una alusión, además de la de los estándares de belleza ya mencionados, que es que justamente Freddy Krueger está dentro de justamente el cuento de la Bella Durmiente, siendo que el conocido personaje ataca a sus víctimas dentro de sus sueños. La historia entonces hace que el espectador llegue a pensar que Freddy Krueger está ahí porque la Bella Durmiente está soñando, entonces es su momento para atacar. Incluso hay detalles como estas pequeñas chispas o polvo de hadas o aspecto mágico que le dan estos puntos creados en el dibujo que hacen ver como si Freddy Krueger estuviera ya entrando o saliendo del sueño de la Bella Durmiente, y quizás si es entrando lo haga mediante el famoso beso, para que en vez de que ella despierte, se convierta en su víctima. Entonces, como conclusión, los mensajes requieren un sistema como un soporte para lograr ser comunicados, a la vez de que requieren una persona que los comunique y una persona que los reciba. Las personas que lo comuniquen puede ser una o varias, al igual que las personas que lo reciben, que pueden ser una o varias. Un discurso entonces es una práctica social de las personas a través del uso de la lengua. Hay ciertas variedades de forma en la que los mensajes son expresados y de cómo las voces influyen en el aspecto comunicacional, cómo el contexto es infinitamente complejo y tiene miles de variables, y a la vez de cómo este influye tanto en el texto y en la comunicación en general, y de cómo hay distintas formas de transmitir y expresarse, además de adueñarse de ciertos aspectos de la comunicación para transmitirlos de la forma que uno quiere. Y bueno, aquí finalizamos con el trabajo práctico número 1 de comunicación y semiótica. Espero que haya sido de su agrado, y así me despido y nos vemos en el próximo trabajo práctico.